Radio Morata. Servicios informativos. Nos acompaña presencial Arantxa Cantarero, licenciada en Imagen y Sonido y estudiante de Lengua de Signos para la comunidad sorda. Arantxa, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Arantxa? Bueno, pues me alegro de verdad porque este tema es muy interesante y es muy poco conocido, digamos, sí, para lo que es el público en general. Entonces, bueno, y yo te quería preguntar, porque desde la tecnología de imagen y sonido a estudiante de lengua de signos, bueno, ¿nos podrás informar de esta lengua de carácter visual? Porque no sé qué relación tiene, quizás ninguna, ¿no? No tiene nada, no, ¿verdad? No. Solo que a ti te ha gustado esa cultura y... Sí, cuando era pequeña pues siempre quise aprender sobre lengua de signos y dije, mira, he terminado el grado, no sé qué hacer ahora y pues me puse a estudiar lengua de signos. Pues qué bien, porque creo que es un acierto. Es una cultura sorda, ¿no? ¿Cómo se empieza a estudiarlo? Porque, bueno, tú lo decidiste, pero ¿qué te motivó? Pues me motivó pues el poder conocer personas, romper esas barreras comunicativas y poder conocer a más personas y abrir un mundo de posibilidades, de poder conocer personas. Claro. ¿Y cómo se empieza a estudiarlo? ¿Qué pasos hay que dar? A ver, puedes estudiarlo por un grado medio o un grado superior, o lo que yo ir a un instituto de enseñanza de un idioma y hacerlo. Yo estoy en IELTSE y estoy estudiando allí lengua de signos. Uh-huh. ¿Qué tal? Óscar, ¿se te ocurre hacerle alguna pregunta? Porque esto es un tema muy interesante, sí, ¿verdad? Es un tema, como dices, Araceli, muy interesante. Aparte de dónde ir a estudiarlo, ¿cuánto tiempo más o menos puede tardar una persona en aprender la lengua de signos? 4 años. ¿Y para ti qué es lo más difícil de aprender la lengua de signos? Es la gramática, porque, claro, es diferente a la nuestra. Y, claro, hacer el cambio es bastante complicado. Es una gramática sorda, claro. Sí, es una... Entonces, bueno. ¿Y los signos son nombres propios de cada persona? Los signos son... Es que no solamente hay signos, sino también clasificadores, que para que la gente lo pueda entender, cuando nosotros estamos diciendo, tienes que girar para la derecha, y haces el movimiento de girar a la derecha. Sí. Eso es un clasificador. Es básicamente dibujar la realidad con signos o con las manos. Claro, porque luego algunas palabras también tienen relación, como tú dices, a la hora de interpretar la realidad, o tienen algunas, por ejemplo, una forma. ¿Cuál es la forma que llevan para asignar un signo a una palabra? Es que realmente el idioma se creó por los sordos. Fue creado con los sordos, nadie sabía por qué hacían esto, hasta que en 1600 se dio cuenta un lingüista que tiene la estructura de un idioma, que tiene la gramática de un idioma y que es un idioma. Y ya en 2007 aquí en España se oficializó la lengua de signos española. ¿Es un lenguaje universal, Arantxa, o en cada país puede cambiar? Cambia en cada país, y si un sordo de Galicia habla con uno de Andalucía, hay signos diferentes. ¿Son diferentes? Algunos signos son diferentes. ¿Comunidad? Sí. Sí, porque claro, es un idioma, o sea, se crea por lo que habla la gente, por lo que se desarrolla, lo desarrolla la gente sorda. Y lo crean ellos y no tienen un sitio oficial de hay que hacer esto. Incluso hay alguna página web que son diccionarios y hay palabras que faltan, que no existen. O sea, que la forma de comunicarse depende un poco más de cada país o la zona, ¿no? Porque entiendo por lo que dices, Arantxa, que hay expresiones que son diferentes dependiendo de la región. Sí, por ejemplo está la catalana, que también es oficial, y la española, el castellano. Yo estoy estudiando como la lengua de signos neutra, que más o menos me puede entender con todo el mundo, pero hay signos, o sea, es que hay signos que cambian. O hay 5 signos para una palabra. De cualquier manera, creo que es una dedicación muy bonita, ¿no? Y gratificante, además, poderte comunicar con personas sordas que, a su vez, estas personas, pues, no sé, se sienten mejor con alguien que entienda su idioma, ¿no?
Sí, yo por ejemplo he ido a signos encuentros, que son quedadas con gente oyente y gente sorda, y son gente muy cariñosa, muy extrovertida, que quiere conocer gente, que gusta. Y cuando las personas sordas y sordomudas, ¿cómo reaccionan ellos cuando ven a otra persona hablando su propia lengua? Les gusta. Es que tú imagínate que estás en un país que nadie habla tu idioma. Y es lo que viven las personas sordas día tras día, que no tienen muchas dificultades. Por ejemplo, para ir al psicólogo, hay muchos psicólogos que no quieren un intérprete y no van al psicólogo por eso, porque no quieren tener a una persona al lado. Claro, en ese sentido sí es un poquito complicado, porque tienen que llevar a alguien. Sí. Porque no todo el mundo conoce leer los signos. Pues, ¿y cuáles son los mayores desafíos, dirías tú? La gramática, sin duda, porque tienes que hacer el cambio. Y también mi mayor desafío, que me di cuenta cuando empecé a aprender, es que soy ambidiestra. Claro, tienes que tener una mano dominante que hace la acción y luego una que está más o menos quieta. Y claro, yo me di cuenta que era ambidiestra y a veces pues giraba la mano sin querer. Y claro, para mi profesora sorda era raro verme de esa forma, porque no sabía qué mano era la dominante y era muy... Es un desafío, la verdad. Sí, ¿y cuál es la dominante? ¿La diestra, entonces? Sí, la que utilizas. Sí. Sí, la que utilizas, imagino que para escribir, ¿no? Para presionar. Sí, para todo. Pues joder, qué curioso, ¿no? Que tiene esas cosas. Y hablando también un poco de gramática, comentabas, Arantxa, yo te quería preguntar también un poco, ¿la estructura al elaborar una frase es parecida como tenemos nosotros, pues eso, escribiendo de sujeto, verbo, predicado, ¿hay alguna forma en lenguaje de signos para elaborar una frase o cuál es? A ver, la gramática es temporalidad, sujeto, objeto y verbo. El verbo siempre va al final. Luego pones el negativo o la pregunta al final, pero así es la estructura. Es un poco como indios, en plan, por ejemplo, te voy a hacer una frase: hoy Matilde comida a comprar. Y eso es una frase. Joder, qué curioso. Sí, yo creo que por mucho que pensemos es difícil entender, ¿verdad? Entender la forma de desarrollarlo. Sí, bueno, al final es un lenguaje completamente diferente, como decía Arantxa, pues imagínate como si te aprendes empiezas a estudiar cualquier otro idioma, y una de las cosas que también te quería preguntar, que tengo curiosidad por ello, es las entonaciones o las emociones, porque por ejemplo nosotros podemos decir al hablar alguna frase, pues darle diferente entonación dependiendo, pues eso, si estamos más enfadados o con una emoción diferente. ¿Eso también se puede expresar por lengua de signos? Sí, hay emociones, hay signos para cada emoción. Y también, claro, la gente sorda, o sea, cuando tú signas, tienes que como actuar, se podría decir. Tienes que expresarte más. Y también los sordos, o sea, cómo signas dice mucho de ti. Incluso diría que cada persona tiene su propio acento, porque se mueve diferente, actúa diferente, se mueve la cara diferente, y cada persona tiene su acento, y eso es muy bonito. Arantxa, cuando termines, ¿te gustaría trabajar como intérprete en la cultura sorda? Porque supongo que te gustará, claro, porque si has decidido aprenderlo, pero ¿te gustaría? A ver, es que ser intérprete es un trabajo muy complicado. Sí. Si llego, pues bienvenido sea, pero es que es un trabajo más complicado, porque no solamente es saber lengua de signos, sino es coger la información y luego asignarla. Ya. Claro, coger una estructura gramatical diferente a la tuya y luego exponerla. De otra manera, si no es como intérprete, ¿qué es lo que harías? ¿Que tienes que ir a la asociación o cómo comunicas con ellos o puedes empezar a comunicarte? Sí, se puede ir a la asociación de sordos y te pueden buscar trabajo. ¿Te buscan trabajo? Sí. Sí, que no necesariamente tienes que trabajar de intérprete, sino que estar con ellos y acompañarles o algún... Sí, hay diferentes grados medios y superiores, donde es un trabajo para que te formas, y también hay mucha gente que aprende lengua de signos y se le llena el local o el sitio, porque la gente sorda va. Va. Sí, porque dice, por fin alguien sabe mi idioma
Así que voy a ir, yo que sé, a esta tienda donde hay una chica que habla de lengua de signos. Por ejemplo, me han contado compañeras que trabajan en una charcutería, conocieron a los sordos y los sordos siempre van. O un dentista tiene agenda llena porque habla de lengua de signos. Entonces los sordos van a ese dentista. Claro, es que es muy enriquecedor, ¿no? Sí. Que encontrar a personas que te comuniques bien con ellas. Sí. Sí, porque tú les ves y son aparentemente pues normal como todo el mundo, ¿no? Sí. Pero luego a la hora de comunicarse sí que tienen un problema. Sí. Ujú. Sí, pero vamos, son personas muy agradables. O sea, cada persona pues es diferente. Ujú. Pero sí, o sea, son bastante agradecidos. Y gracias a personas como vosotros, de verdad, que se interesan por ello, pues mucho mejor. Sí, desde luego, y sobre todo eso que decía Arantxa, de que, por ejemplo, una persona pues tiene un local, como ha mencionado, un dentista, un carnicero, lo que sea, que sabe lengua de signos, y va una persona sorda allí, y al resto de personas pues que estén sordomudas, que estén cerca, pues también van. Me parece curioso porque, claro, un poco, imagino que ellos también tienen alguna forma de, o sea, imagino que habrán reuniones o hablarán entre ellos para decir, oye, pues yo voy a este sitio, que este carnicero, como decías, habla lengua de signos. Sí, hay signoencuentros que lo hacen, por ejemplo, mi instituto lo ha hecho a veces. Hay una red social llamada Signantes, donde también se hace signoencuentros, y la gente sorda va a conocer gente oyente a conocer gente sorda y a practicar el idioma. Y van allí, hacen juegos de mesa, o a veces yo al último y primero que fui fue una discoteca y ponen música porque a la gente sorda le gusta mucho la vibración. Y luego también hay sordos que tienen implantes cocleares y escuchan música. Incluso tuve una conversación sobre música con una persona sorda porque había escuchado antes con un implante pero se lo quitó. Sí. Y pues sí, o sea... O sea que estos signoencuentros que dices, Arantxa, son como, bueno, son reuniones y ¿qué se hace más o menos en ellos? O sea, no es es como un sitio para quedar, plan, y vas conociendo gente. Sí, que no tiene una estructura concreta, sino como es una quedada, como puedes quedar con amigos, ¿no? A tomar algo, a hablar. Sí, a conocer gente nueva. Y ahí, pues, hay veces que hacen, a lo mejor, vamos a hacer un juego de mesa. O vamos a hacer, no sé, X juego. Hay diferentes signoencuentros. Y vais, y no es concretamente un día o unas horas, unos horarios, sino que cuando tú te parece vas y estás, o no, o hay que llevar algún... No, lo planifican. Lo planifican y te dicen tal día o... Ya. Sí, hay asociaciones que lo planifican. Sí. Y otra cosa que sientes tú al comprobar que estas personas son tan agradecidas, como has dicho, al comunicar con alguien que se preocupan de ellos y de su mundo, entrar en el mundo de ellos. Pues muy bien, es lo que te he dicho antes. Ven una persona que por fin habla de su idioma, en un mundo que nadie habla de su idioma, donde no se pueden comunicar bien. Y luego también son muy agradecidos al ver que alguien está aprendiendo su idioma y te enseñan, o son muy pacientes contigo, o te asignan más espacio. Y Arantxa, yo también te quería preguntar que cuáles son las principales palabras que toda la gente debería aprender, pues si se encuentra en esta situación una persona que es sorda, sordomuda, algunas palabras que todo el mundo debería aprender en lengua de signos. Pues qué tal y bien, es el mismo signo, que es hacer así con la mano, con un puño y con abrirlo. Un puño lo llevas así, como a la boca, ¿no? Sí, así, y abres. ¿Y eso qué significa? Bien y qué tal. Bien, ¿y qué tal? Sí, ¿qué tal? Lo haces con una cara de interrogación, en plan, así. Hola, adiós, ¿qué tal? Bien. Tú necesitar ayuda, por ejemplo. Nos recomendó una profesora hacernos 100 palabras y aprendernos esas 100 palabras. Sí, y ya las más básicas o más... Sí, las básicas. Sí. Como aprenderte 100 palabras de un idioma para aprender lo básico, lo necesario.
Pues Arantxa, te deseamos de verdad y además, bueno, y agradecidos de que hayas estado aquí para informarnos de este tema que, como digo, es muy interesante y enriquecedor. Pero también te quería preguntar, bueno, hemos dicho que estás licenciada en imagen y sonido y, oye, pues también en algún momento podrás retomar ello, ¿no? Sí, me gusta mucho, sobre todo la radio, me gusta mucho sobre todo el sonido. Sí. Sí, ya te dije en alguna ocasión, Arantxa, tienes que venir con nosotros aquí a la radio y quedarte un poco, pero nunca me has hecho caso. Ya. Te he tenido que coger por este otro tema, ¿no? Sí. Pero también es interesante la radio, también lo puedes coordinar, ¿no? Sí. Está muy liada, ¿no? Tienes que estudiar todavía mucho. Estoy con clases, por ejemplo, canto, piano. ¿También estás en ello? Pues sí que te tienes trabajo. Sí. Oye, pues qué bien, porque también, bueno, eso de piano, también la música te hará conectar un poco mejor con estas personas, con la comunidad sorda, ¿no? Sí, hay, habrá visto gente, vídeos de gente asignando canciones, que realmente hay que cogerlo mucho con pinzas porque realmente eso es bimodal, que es la estructura oyente, pero metida... Pues, con signos, que realmente no es lengua de signos. Hay gente que sí lo hace en lengua de signos original, como se podría decir, pero sí, o sea, la música hay gente que le gusta mucho signar canciones. Y hay un grupo de gente que le gusta mucho. Qué bien, pues interesante, sí. Sí, Óscar, nos has dejado de verdad que cuando me dijiste que estabas estudiando esto, es que me encanta. Bueno, pues nada, ya te esperamos otro día por aquí. Vale. Óscar, ¿quieres añadir alguna cosa? O tú también, Arantxa, si quieres decir alguna otra cosa. Primero que te pregunte Óscar, si quiere. Sí, bueno, yo por mí nada, yo no tengo ya ninguna pregunta más. No sé si crees, Arantxa, que se ha quedado así algo en el tintero que deberíamos resaltar sobre la lengua de signos. A ver, os puedo dar algunas curiosidades. Por ejemplo, claro, cada país pues tiene su propio idioma de lengua de signos, pero hay un signo que se ha quedado en todas las personas sordas, que es el signo de I love you en inglés, que es el signo del rock. O sea, el signo del rock, o sea, es I love you. Sí. En lengua de signos hay mucha gente sorda que lo hace. Incluso hay muchos cuadros, por ejemplo en mi instituto hay cuadros de ese signo, porque es muy representativo de la cultura sorda. Muy bien, pues nos alegramos que nada, y bueno, a la vez pues si quieres dar algún mensaje a las personas que nos están escuchando, pues igualmente. Sí, yo les diría que se animen y que abran un poco la mente y conozcan la cultura sorda y sabrán a poder conocer más gente y ayudar también, porque ayuda mucho a aprender lengua de signos, porque nunca sabes cuándo te vas a encontrar con una persona sorda que necesita tu ayuda. Y no sé, pues creo que sirve para todo. Creo que sí que es un buen mensaje, Arantxa. Muy bien, pues nada, hemos hablado con Arantxa Cantarero, que por cierto eres de Morata, todo hay que decir. Sí, también de Morata. Muy bien, es que Óscar, no nos falta, no nos falta de nada en Morata, en ese sentido de cultura y de todo. Aquí descubres a cada persona con su afición, que siempre, o con su trabajo, que siempre es curioso tenerlos aquí en la radio, que nos cuenten eso para descubrir nuevas formas, como en este caso de Arantxa, de comunicar o de comunicar al mundo, de hacer cosas. O sea que yo creo que está muy interesante todo lo que hace la gente de aquí del pueblo. Pues sí, Arantxa, Óscar es periodista. Sí. O sea que también está un poco relacionado con el sonido, con imagen y sonido, no del todo, pero bueno, por esa línea. Parecido, ¿no? Sí. Sí, está relacionado. Bueno, pues nada, ya te esperamos por aquí otro día cuando quieras, no tienes que hacer nada más que decirlo, que vienes aquí, nos dices o nos cuentas algo que quieras, ¿eh? Vale, muchas gracias. Gracias, Arantxa, muchas gracias, un beso.